global del grupo Tony Buzan. Y hoy en esta transmisión quiero compartir con ustedes, previo al webinar que tendremos mañana, quiero compartir con ustedes cómo crear un hábito, por la lectura, de manera que se puede integrar como parte de las actividades del día a día. Entonces, hoy presentaré ese tema y mañana presentaremos todo el tema de la lectura inteligente. Sin más preámbulo, vamos a presentar este tema. Muy bien, entonces, la creación del hábito de la lectura. Y lo primero que podemos decir es que, como les habíamos un poco dicho en los emails que les hemos mandado, el hábito de la lectura es muy importante. Gente como Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos y más del 95% de los empresarios exitosos y los directores de empresas exitosos tienen una característica en común: leen muchos libros. Sin embargo, como decía Bill Gates en un artículo reciente para Quartz, leer muchos libros no es suficiente, porque en realidad lo que se debe de hacer no solamente es leer, sino también recordar lo que se lee, comprender y entender lo que se lee, aplicarlo y convertirlo en algo de valor, dependiendo lo que uno se dedique en la vida. Entonces, ese tema será el tema del webinar de mañana: leer inteligentemente. Y hoy nos vamos a dedicar a un tema también muy importante: cómo crear el hábito de la lectura. Y el hábito de la lectura es muy importante debido a que es lo que va a construir después esta posibilidad de desarrollar conocimiento, creatividad, pensamiento crítico, solución de problemas a través de la lectura. Vamos a analizar en qué consiste este hábito de la lectura, cómo se puede construir. Y empieza con tres grandes ramas: cuál es el proceso, cuáles son los pilares para construirlo y cuál es la secuencia correcta. Empecemos por el proceso. Y aquí, basado en los últimos estudios de las neurociencias, nuestros propios estudios que datan desde los años 90 respecto a la creación de hábitos, sabemos que crear un hábito conlleva un círculo dinámico que empieza por lo que llamamos un impulsor. Y ese impulsor puede variar, como vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación. Un impulsor puede variar, puede ser, por ejemplo, una alarma de un reloj inteligente de su smartphone, una alarma normal, que les diga es hora de leer. Entonces el impulsor hace que se ejecute una rutina, que en este caso es leer, pero el impulsor puede ser otras cosas. Puede ser ejecutado después de una acción específica, después, por ejemplo, de hacer meditación a determinada hora, después de determinada actividad, y entonces se genera la rutina, que en este caso es leer, que puede ser leer un libro, puede ser digital o impreso, puede ser leer un blog, etc. Y después de eso, para que el círculo sea virtuoso, se genera lo que llamamos una recompensa. Y esta recompensa puede variar, puede ser de varias formas, y vamos a ver un poco más adelante en esta presentación cuáles son esos tipos de recompensa, que además pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Pero podría ser desde poder escribir después de lo que leí un blog, poder graduarme en mi profesión, en mi maestría, a través de leer libros, poder ir avanzando en mi profesión, poder resolver un problema, poder generar una nueva habilidad, o inclusive regalarme con mi esposa, con mis hijos, una buena comida después de la lectura, etc.
y cuáles son los pilares que sostienen ese hábito. Y aquí hablamos de 3 grandes pilares, que por cierto mañana vamos a tratar un poco más a detalle dentro de la presentación del webinar magistral Lectura Inteligente, una habilidad crucial para el éxito en la vida. Lo primero es tener un propósito alineado con mi propósito de vida, un propósito de ¿para qué voy a leer? ¿Para qué me sirve leer? Y aquí tiene que ver de nuevo con cuál es mi visión como ser humano, qué quiero hacer. Por ejemplo, si estoy estudiando y voy a tener una profesión, voy después a graduarme con una... Tiene que ver con también el advenimiento de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, la robótica de tercera generación. Y este tipo de tecnologías van a desplazar eventualmente, si no es que ya lo están haciendo desde hace varios años, a trabajos clericales, a trabajos que no requieren una sofisticación en la forma que pensamos. Por ejemplo, trabajos como aprobar un crédito, que lo puede hacer un algoritmo de inteligencia artificial, tomar decisiones relativamente de procedimiento, manejar una planta de manufactura, etc. Sin embargo, la nueva definición de los trabajos en el siglo XXI para que siga siendo competitivo tiene que ver con usar las habilidades del pensamiento como el pensamiento crítico, la creatividad, la solución de problemas, la flexibilidad cognitiva, y la lectura es un vehículo excelente para desarrollarlo. Entonces, dependiendo del propósito que tú tengas, que esté alineado a tu propósito de vida, la lectura se puede convertir en un verdadero placer, pero sobre todo en algo que te va a generar mucha riqueza desde el punto de vista personal, espiritual o financiera, como se está probando en esta correlación muy alta entre los grandes empresarios y el hábito de la lectura. Y después tienes que ejecutar una rutina, que en este caso le llamamos la fórmula correcta. Y esta fórmula correcta para nosotros es la lectura inteligente, que va mucho más allá de la lectura rápida, aunque contiene como un subconjunto a la lectura rápida, es decir, ser eficiente para leer. Poder leer más productivamente, pero lo más importante, leer de forma que podamos recordar, podamos comprender y entender este cuerpo de conocimiento o habilidades y después usarlo para crear nuevas cosas a través de recombinaciones, de síntesis, etc. Esta lectura inteligente mañana será el enfoque del webinar magistral a las 11 de la mañana, tiempo del centro. Y el tercer bloque o bastión, que es súper importante y que sin él no se puede realmente tener un ciclo virtuoso, es la persistencia. ¿Y a qué me refiero con persistencia? A tener ciclos, iteraciones, eventos, uno tras otro, de lectura, del ciclo completo, de la creación del hábito, para que finalmente se pueda afianzar ese hábito de por vida. Nosotros usamos una metodología que mañana me referiré dentro del webinar magistral TEFCAS, que es una metodología que es cómo el cerebro aprende y cómo el cerebro genera hábitos. Y en ese sentido, esta persistencia puede ser, algunos autores dicen, por lo menos 21 ciclos. Nosotros sabemos que no hay un número exacto. Puede haber personas que con menos ciclos tengan un hábito acendrado, como hacer ejercicio todos los días o leer. Y puede ser que haya personas que requieren más ciclos. Y tiene que ver mucho también con el propósito y la fórmula. Cuando se aplica una fórmula correcta y el propósito está bueno, el propósito alineado a lo que me genera valor en mi vida, entonces con menos ciclos es factible generar este círculo virtuoso. Y ahora analicemos la secuencia. Y esta secuencia que tiene que ver con la forma en que nosotros vamos a crear el hábito, yo les preguntaría, y pueden ponerlo en el chat,
pueden ponerlo en los comentarios de Facebook. ¿Cuál creen que es esa secuencia para generar el hábito? Si tenemos 3 elementos, y el elemento número 1, puede ser el número 2, número 3, es la ejecución de una rutina. El otro elemento que juega también un papel importante es la recompensa que voy a tener, y el otro es el impulsor. Y vamos a ver que esta secuencia empieza con el impulsor, después la recompensa y después la rutina. Vamos a analizar cada uno de ellos. Primero, ¿por qué el impulsor primero? Porque es lo que genera después la creación del hábito. Y como les había dicho anteriormente, el impulsor puede ser de varias formas. Puede tener que ver con el tiempo, es decir, un reloj, una alarma específica que me dice a determinado tiempo del día, todos los días, voy a leer por aproximadamente 25 minutos, 50 minutos. Por cierto, no recomendamos leer por más de 50 minutos a la vez. Si tú quieres leer o necesitas leer un volumen de información que requiera más de 50 minutos, entonces lo puedes hacer en segmentos de 50 minutos, después tomar un break, un descanso de 10 o 15 minutos y reanudar la lectura por máximo 50 minutos. Pero por ejemplo, 25 minutos bien enfocados en la lectura puede ser suficiente. Entonces uno es el tiempo, otro puede ser el lugar. Por ejemplo, en la casa, en un determinado lugar, cuando yo llego a ese lugar, de inmediato el impulsor me dice, es hora de leer. Puede ser inclusive afuera, en un café, o en otro lugar que me diga, este es el lugar adecuado para el hábito de lectura. O puede ser una persona o personas que al estar cercanas a ellas, genere de nuevo el impulso por la lectura. Y esto puede ser, por ejemplo, como un ejemplo, es los clubes de la lectura. De hecho, vamos a anunciar en los próximos días el Club de la Lectura Busan, que ustedes pueden ser parte de él. Y este Club de la Lectura nos va a permitir enriquecernos, fertilizar cruzadamente, compartir mejores prácticas acerca de cómo leer, pero no solamente eso, sino también compartir lecturas de diferente índole y desarrollarlo de tal forma que cualquier persona que lo vea lo pueda entender, lo pueda recordar de por vida. Puede ser también después de una acción como después de hacer ejercicio voy a leer un poco, o antes de dormir, después de haber meditado voy a leer, después de haber terminado mi trabajo y reunido con mi familia, leo por 25 minutos, etc. O puede ser también disparado por diferentes emociones. Por ejemplo, si yo estoy con una emoción feliz después de haber hecho algo, es el momento adecuado de leer, porque voy a tener también desde el punto de vista neurotransmisores un impulso adicional que me va a decir quiero leer, un impulso de dopamina, un impulso de serotonina, por ejemplo, en el caso de una emoción como estoy tranquilo. Voy a dormir, pero antes de dormir quiero leer por 25 minutos. Entonces, primero es encontrar el impulsor que funciona más para mí. Después de eso, ¿cuál es la recompensa que voy a tener? Y básicamente esta recompensa tiene que ver con la forma en que el cerebro se motiva para hacer algo. Y como hoy sabemos, tiene que ver con un ciclo y con una producción de neurotransmisores, el principal la dopamina, que sube en anticipación de algo que voy a obtener. Como por ejemplo, si sé que después de la lectura voy a dormir mejor, es una recompensa, entonces mi dopamina sube. Si sé que después de la lectura voy a poder resolver un examen, mi dopamina sube.
si sé que después de la lectura voy a poder publicar un blog para mi sitio web y voy a crecer como un experto en el tema, mi dopamina sube. Si sé que a través de la lectura voy a avanzar en mis estudios, mi dopamina sube. Y aquí la recomendación es experimentar. Experimentar con varios tipos de recompensas. Si tengo una muy clara, sin duda puedo construir el hábito desde el principio, pero si no, puedo probar con una y ver si el hábito se acendra, si el hábito se solidifica. Pero si no, podría experimentar con algunos otros tipos de recompensa. Y finalmente, la rutina. La ejecución de la rutina. En este caso, de la memoria inteligente. Perdón, de la lectura inteligente. La lectura inteligente que me va a permitir no solamente disfrutar del libro, sino también hacerlo de una forma mucho más eficiente y efectiva. Y ese es, como les digo, el tema de mañana. Por lo pronto, en este mapa mental se encapsula el proceso para desarrollar un hábito. De nuevo, primero reconociendo que se requieren 3 elementos: un impulsor, una rutina, una recompensa, nuestro propósito que esté alineado al propósito de vida que tenemos, una fórmula correcta como la lectura inteligente, la persistencia de esa fórmula correcta, la persistencia del hábito, para que entonces se cree el hábito a tal punto que después podamos repetirlo una y otra vez en forma automática, que ya sea un hábito de por vida. Y finalmente, ¿cómo voy a construir ese hábito? Primero, definir el impulsor adecuado, la recompensa adecuada y la rutina que me permita crear ese círculo virtuoso que me va en mi cerebro a cablearlo de tal forma que yo pueda producir químicamente, pero también emocionalmente, el proceso adecuado que me permita crear el hábito. Para los inscritos en el webinar magistral de mañana, les vamos a enviar un correo electrónico con un cuestionario que les va a permitir a ustedes definir para ustedes cómo crear este hábito. ¿Y cómo va a ser esto? Básicamente, si nosotros queremos crear el hábito de la lectura, podemos definir un objetivo como: cuando tenga, por ejemplo, cuando el reloj marque las 7, yo leeré un libro debido a que me genera una recompensa específica, como por ejemplo poder escribir un artículo, poder avanzar en mi profesión, etc. Entonces, en este cuestionario también vamos a tener varias alternativas e inclusive ustedes pueden definir la suya propia de cara al webinar de mañana, en donde nos vamos a entrar en el fascinante tema de la lectura inteligente. Entonces, mañana el webinar magistral de lectura inteligente que vamos a llevar a cabo a las 11 de la mañana, tiempo del este. Y ahora quisiera finalmente, de los comentarios que ustedes tengan, si tienen alguna pregunta, dedicar estos últimos 5 minutos de esta presentación breve, pero espero que les haya agregado valor, dedicar en estos últimos minutos, ver si tienen comentarios. Aquí, por ejemplo, nos mandan saludos, Carlos Mantilla, saludos desde Ecuador. Gracias, Carlos. Rodolfo Jaramillo, saludos desde Medellín, Colombia, saludos. Diego Martínez, saludos desde Guatemala, saludos. Y tenemos gente de varias partes de Latinoamérica, inclusive también de España. También Gabriel, por ejemplo, de México. Saludos desde México.
Y aquí tenemos también una pregunta respecto a, si quieren, ustedes pueden hacer su pregunta directamente en los comentarios de Facebook, pero una pregunta que tenemos es: ¿qué tan fácil es crear este hábito de la lectura? ¿Qué tan fácil es hacerlo de por vida? Y este es de Ramón Coswell, de Colombia también. Ramón, básicamente el hábito de la lectura, como decíamos, tiene que ver con crear el impulsor adecuado, la recompensa adecuada, pero tener también una forma de leer que no canse al cerebro, que no lo aburra, porque tanta gente que hace actualmente o abandona tempranamente el hábito de la lectura porque inclusive le da dolor de cabeza después de leer, o se aburre en su cerebro. Entonces, lo que sucede es que no tiene esta construcción adecuada, porque si el propósito es claro, si la rutina es buena, porque si usamos una fórmula que no es la correcta, nuestro cerebro se va a aburrir por completo. Y lo que vamos a provocar es, sin duda, no solamente una fatiga del cerebro, un aburrimiento del cerebro, sino también el que no nos guste leer, como el 97% de la población mundial. Mañana voy a compartir algunas estadísticas también respecto a la lectura. Aquí nos dice Carlos Mantilla: ¿influyen las técnicas de lectura rápida? Sí, yo diría que las técnicas de lectura rápida es un subconjunto de la lectura inteligente, y como tal, las técnicas bien aplicadas, porque también mañana vamos a ver un poco lo que es leyendas urbanas y realmente los métodos científicos que están probados para leer más rápido y más eficiente. El cerebro está preparado para leer a cierta velocidad, que mañana vamos a descubrir, porque si leemos más lento, curiosamente vamos a bajar nuestra comprensión, aunque parezca lo contrario, porque hay muchos todavía personas, maestros, expertos entre comillas, que dicen hay que leer lo más lento posible para entender. Entonces sí, influyen las técnicas de lectura, pero es también muy importante el cómo recordar, cómo comprender, cómo aplicar lo que se lee. Luego Iván Andrade nos dice: ¿dónde se puede conseguir esa escultura del mapa mental? Que aquí lo tengo atrás. Esto fue hecho por artesanos mexicanos de Guanajuato, pero próximamente, todavía no tan rápido, pero les vamos a avisar, vamos a tener un software de mapas mentales que se va a poder generar los mapas mentales en 3D, y a partir de esos mapas mentales en 3D, con una impresora de 3D que ahora ha bajado mucho de precio, van a poder ustedes producir su propio mapa mental. Este está hecho en metal, pero en el futuro podrían hacerlo de un compuesto de plástico a través de esta aplicación. Tenemos Priscila Ramírez, saludos de Guadalajara. Una pregunta: ¿es verdad que es mejor leer a temprana hora del día para una mejor retención? Buena pregunta. Y la verdad es que depende de la persona. Sin embargo, les puedo decir que entre más temprano el cerebro también está reseteado después de un buen sueño, espero, si han dormido bien, entonces es el momento en que el cerebro está muy abierto para recibir información. Pero hay gente que también puede leer perfectamente en la noche, antes de descansar o después de cierta actividad, y le va a permitir, con las técnicas correctas, relajarse. Entonces no es una respuesta definitiva, pero el hecho de que en la mañana estamos preparados con el cerebro para abordar una actividad intensa como la lectura, en donde uno tiene que concentrarse, yo diría que sí tiene ventajas leer en la mañana. Y luego Diego Martínez nos dice: considero que la memoria es una de las facultades más grandiosas que el ser humano posee. Y sin duda, la memoria somos nosotros. O sea, una definición típica de memoria es lo que recordamos, los datos, pero no, eso no es memoria. Memoria es lo que somos nosotros. Y desafortunadamente vemos, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, cómo se va resquebrajando
la identidad inclusive de la persona con la pérdida de la memoria. La memoria es lo que nos define y la memoria es lo que nos permite desarrollarnos como seres humanos, tomar decisiones, generar hipótesis, etcétera, 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 crear, resolver problemas. Entonces, Diego, no puedo coincidir más contigo. La memoria es importantísima. Y luego nos dice José Luis de Home Pyme. En términos genéricos, la alimentación y el ejercicio, ¿qué papel juega en el hábito de la lectura? Y mañana lo vamos a ver a más detalle en el tema de lectura inteligente, pero es muy importante, súper importante, porque a más condición cardiovascular, que es vital, la oxigenación del cerebro, mejor leemos. Si tenemos una mala condición cardiovascular, podemos entonces caer en letargo y no leer adecuadamente. Y la comida es lo mismo. Una dieta balanceada, rica en, por ejemplo, ácidos omega 3, fácil de digerir, porque si tenemos, por ejemplo, el estómago lleno de una comida que nos va a tardar 8 horas en digerir, entonces, obviamente, la lectura va a ser más cansada. En cambio, si tenemos una dieta fácil de digerir, nutritiva, porque el cerebro finalmente necesita nutrientes, pero no saturarla, por ejemplo, de azúcares refinados, que es lo peor. Azúcares naturales como los de las frutas, verduras, carne, etc. Una dieta, por ejemplo, tipo la mediterránea. Hay muchas dietas que pueden ser importantes. Es muy importante. Entonces mañana lo vamos a tratar un poco más a detalle, pero basta decir con que sí, efectivamente, una dieta balanceada y sobre todo una condición cardiovascular adecuada, donde el ejercicio nos permite desarrollar esa condición cardiovascular, haciendo ejercicio diariamente, por lo menos 30 minutos, aunque sea caminar a un ritmo relativamente no tan rápido, es suficiente para mantener una buena salud cardiovascular. Después tenemos aquí Uber Andrés Caicedo. Jorge, buenos días. ¿Qué tan importante es tener tranquilidad y no pensar en miles de cosas a la hora de la lectura? En lo personal, noto una diferencia a la hora de aprovecharla, sin duda, sin duda. Y esto tiene que ver también con la lectura inteligente. La lectura inteligente también enseña cómo generar estos periodos de tranquilidad, estos periodos donde se puede aplicar lo que se llama estar presente y olvidarse de todo lo demás y concentrarse en el hábito de la lectura. Por eso, ciertas metodologías que están dentro de la lectura inteligente nos van a ayudar a hacer esto. Nos van a ayudar a tener un estado tipo mindfulness. Y aquí saludos desde Bogotá, Colombia. Puedes compartir el mapa mental de la presentación el día de hoy. Mañana vamos a, dentro de la presentación, a compartirlo. Y aquí Óscar Patricio Anaya Cuadra nos dice: el buen dormir, ¿cómo influye en la lectura? Bueno, sin duda, mucho influye el dormir adecuadamente. Y puede ser no tantas horas, aunque los últimos estudios nos dicen que para personas adultas debemos dormir entre 7 y 9 horas por día. Inclusive atletas como Roger Federer, que antes de una competencia duermen 12 horas en promedio, lo que hace que el cuerpo también descanse. Pero claro, el exceso de dormir tampoco es bueno, pero el dormir con calidad, profundamente, nos recupera nuestra energía cerebral y aparte aprendemos, porque cada vez que dormimos, dependiendo del estadio del sueño, en la parte que llamamos REM, donde las pupilas rápidamente van de un lado a otro, lo que se llama en inglés Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de las pupilas, que es donde realmente recordamos nuestros sueños, y que es el estado semi-subconsciente, que estamos entre conscientes y subconscientes y soñamos. Es donde nosotros afianzamos las memorias, afianzamos los aprendizajes que nos conducen, en el caso que ya hayamos leído un día antes, a recordar y a poder generar esas memorias de largo plazo, aparte de usar otras técnicas. Por otro lado, el dormir profundamente también
nos oxigena bien el cerebro y nos quita cualquier toxina a través de los oligodendrocitos u otro tipo de elementos, células gliales, que están protegiendo el cerebro y las cuales mejoran en términos de su número y su eficacia cuando dormimos. Y aquí, ¿cuál es la sugerencia de velocidad de palabras por minuto que se debe leer? Mañana vamos a tratar ese tema. No me adelanto, John. Mañana espero contar contigo en el webinar y entonces hablaremos de esto. Y Carlos Salgado nos dice, ¿música binaural sirve para la memoria o cuál recomienda? Sí, aquí también ha habido una serie de avances en términos de cómo podemos nosotros hacer que nuestro cerebro esté en un estado X o Y. A veces no hay suficientes estudios científicos, porque aquí hay que distinguir entre lo que es un estudio científico serio y algo que puede ser una hipótesis no comprobada. Entonces, aquí estamos entrando a la parte de hipótesis no comprobadas, como por ejemplo la música de Mozart, que de todos modos se la pongo a mi hija de 4 años, que le gusta mucho, sobre todo la música de Vivaldi, aunque también le gusta We Will Rock You de Queen. A sus 4 añitos quiere ser rockera también, pero básicamente la música binaural o música, también hay otro tipo de música que permite entrar a frecuencias alfa, frecuencias delta, frecuencias más profundas, sí puede inducir a un sueño más profundo y sí puede generar cierta reparación. Faltan más estudios al respecto, pero les puedo decir que pueden ustedes experimentar consigo mismos, y a veces produce un efecto placebo, porque si uno cree firmemente que esa música le va a permitir descansar, puede haber una correlación y un efecto placebo. Vamos a contestar otro más. Blossom Purple: ¿es verdad que también se aprende escuchando audios mientras dormimos? Cierto. De hecho, nosotros recomendamos, como parte de las técnicas, que se puede escuchar lo que se lee, escucharlo en audio, y aunque el cerebro aparentemente está en un estado de semisomnolencia, a través de la forma en que se generan lo que es en este caso la memoria fonológica, de la memoria de trabajo, nuestro cerebro capta, claro, si estamos despiertos, escuchando atentamente, obviamente también el audiolibro es muy importante, y si se acompaña del libro y más el audiolibro se puede reforzar, pero aún en un estado de somnolencia, sí el cerebro capta un poco. Entonces, si ese material lo leímos anteriormente y después lo estamos escuchando, aunque después caigamos en un sueño, estamos reforzando de alguna manera lo que ya leímos. Y Oscar Patricio nos dice, ¿la música ayuda a leer? Bueno, yo por ejemplo, a mí me gusta leer con música, entonces me pongo unos audífonos de cancelación de ruido y entonces leo a través con un background de música. Obviamente una música que generalmente escucho para leer es música ambiental, música electrónica suave o música clásica, y entonces no me interrumpe, porque tampoco se necesita una música que tenga un cambio de ritmo frecuente, porque en ese momento nuestro cerebro se puede distraer. Y Rosario Ramos, antes de leer es necesario hacer ejercicios sacádicos. Mañana vamos a entrar un poco más a eso dentro del webinar. Y sí, hay ciertos ejercicios que nos ayudan antes de leer, si los hacemos, así como cuando nosotros hacemos calentamientos, los ejercicios sacádicos, por ejemplo, que nos permiten, por ejemplo, entre otras cosas, humidificar nuestras retinas y tener preparado a nuestros ojos para leer, más otros ejercicios de rango de lectura, etcétera, nos permiten también el estar desde el punto de vista mecánico, nuestra retina, nuestras pupilas, estar mejor preparados para entonces abordar la lectura. Y Rosario Ramos nos dice, antes de leer es necesario, bueno, eso ya lo contesté. Y ahora
son las 11:37. En esta transmisión en vivo estamos esperando 30 minutos de transmisión en vivo. Si tienen más preguntas, nos las pueden hacer, por supuesto, a nuestros correos electrónicos que les vamos a poner junto con, para los participantes, los que ya están inscritos en el webinar, les vamos a mandar un correo electrónico con este cuestionario que les va a permitir a ustedes construir esta planeación de cómo crear este hábito, y también van a poder ustedes determinar su promedio de palabras por minuto, porque en el cuestionario va a haber un pequeño ejercicio que les va a permitir calcular el número de palabras por minuto que leen, y mañana entraremos a ese tema como parte de la presentación del webinar magistral. Aquí tenemos, antes de despedirnos, Rosario nos dice, ¿cómo se llama la aplicación de mapas mentales? Bueno, dependiendo, nosotros tenemos varias aplicaciones que utilizamos, desde el iMindMap, Miro, Procreate, OneNote, que por ejemplo enseñamos en nuestra certificación avanzada en mapas mentales. Entonces, lo primero que decimos es que hay que tener nosotros, en este caso, bien aprendido a hacer mapas mentales a mano antes de hacerlos por computador. Y de hecho, como les decía, próximamente también vamos a tener una aplicación especial que va a permitir, entre otras cosas, con inteligencia artificial, crear los mapas mentales por voz también, no solamente dibujándolos, y generarlos en 3D para hacer entonces algo parecido a un mapa de este tipo, con una impresora 3D, por ejemplo. Entonces, les agradezco su presencia el día de hoy en este webinar, más bien en esta presentación en vivo, y mañana los invito a que participen a las 11 de la mañana, tiempo de Houston, Bogotá, México, que serían las 12 del día, tiempo de Miami, por ejemplo, de Bolivia. Entonces, mañana, 11 de la mañana, tiempo del centro, el participar en el webinar, en este webinar que espero que también les genere mucho valor. Por lo pronto, me despido, no sin antes desearles una magnífica continuación de la semana. Y finalmente, antes tengo todavía una más. Este ya lo había contestado. Y tengo aquí otra que contestaré mañana porque tiene que ver con la lectura rápida. Entonces les deseo una magnífica continuación de su semana, sobre todo sanos y salvos, pero también muy productivos. Nos vemos mañana, primero Dios, en el webinar.